dedicárselo a la familia, a los quehaceres, pero qué lindo es que nosotros podemos dedicar los sábados, aunque sea una hora, para estar dentro de la presencia del Señor y también hablar de su palabra, compartir con los hermanos. Y esto es algo lindo y bello que nosotros podemos hacer. Así que vamos a orar para así entrar ahora la verdad central que tenemos, que es la sanidad divina. Así que cuando tú cierra tus ojos y vamos a encomendar este tiempo al Señor. Present. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres mil veces santo, Señor, y nosotros estamos agradecidos de poder estar aquí, Señor, en este momento junto con nuestros hermanos de la fe, Señor, como una familia para aprender de tu persona a través de las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, te damos las gracias por habernos despertado y darnos otra oportunidad más, Señor, para buscarte, para darte lo mejor de nosotros, porque todos los días, Señor, es un regalo que tú nos das, Señor, el poder abrir los ojos, el poder respirar. Es porque todavía tú no has terminado con nosotros, Señor, y estamos más agradecidos de que hoy, Señor, estaremos hablando del poder tuyo que se manifiesta todavía aún en el día de hoy a través de nosotros, Señor, durante los momentos que tal vez muchos piensan, no hay sanidad para mí ya, no hay recuperación, pero hoy estaremos hablando de todavía hay un Dios que sana, hay un Dios que salva, un Dios que hace poder, hay un milagro, y un Dios que hace prodigio, y por eso, Señor, estamos muy agradecidos y queremos escuchar de ti y aprender de ti. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Guíanos como siempre lo has hecho, Señor, porque nosotros reconocemos que sin ti, Espíritu Santo, no podremos ni tan siquiera hablar, Señor. Y esto es conforme, Señor, a ti. Gracias porque todo lo que tenemos es por ti, es para ti. Y declaramos que hoy será un tiempo poderoso en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que le pasamos este momento a la pastora y vamos a aprender en la palabra del Señor y hablar sobre esta doctrina número 12, la sanidad divina. Pastora. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno estar aquí conectados en la palabra del Señor. Realmente, como estábamos hablando, ha pasado ya el tiempo. Estamos entrando en la verdad fundamental número 12, que es muy emotiva porque es algo que nosotros podemos realmente sentir y saber que es algo que no solamente fue para los tiempos del Antiguo Testamento, para el Evangelio, que todavía el Señor hace milagros, todavía el Señor sana. Todavía la sanidad del cuerpo es una bendición de Dios y es un privilegio adicional de la salvación. Y el propósito que nosotros podíamos analizar es que es la obra redentora de nuestro Señor Jesús para en la cruz del Calvario. Como sabemos, el versículo ese es que todos conocemos, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Así que podemos tener fe en este día para recibir sanidad, podemos tener fe y estudiar a través de la palabra que hay razones que la sanidad viene directamente de nuestro Padre Celestial. Y si entramos y podemos analizar, y usted puede ver en la pantalla ahí, la sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Yo creo que cuando Él le mandó a los discípulos ir por todo el mundo a ser discípulos, dice que estas señales seguirán a quién, que en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, y usted conoce el versículo, y es algo esencial porque las señales son vitales para que la gente crean en el Evangelio, no que son esenciales, pero sí son vitales para poder ver la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y podemos ver que la liberación de la enfermedad ha sido provista a través de la expiación de nuestro Señor Jesús, a través del Cordero perfecto en la cruz del Calvario, y es un privilegio. A veces la gente piensa que es algo que podemos recibir solamente si ya nada más cerramos los ojos y ya lo podemos recibir. No, es un privilegio porque voy a indagar un poquito, porque quizás hay preguntas. A veces la gente dice, ¿por qué no todos son sanos? ¿Por qué hay gente que todavía cargan con la enfermedad? Y ahí usted va a ver que todo al final, la voluntad perfecta es de nuestro Padre Celestial. Pero sí es un privilegio para todos, es un privilegio para todo creyente que podamos recibir sanidad divina por medio de nuestro Señor. Y si vamos y vemos los primeros versículos clave, usted lo tiene ahí en pantalla.
y lo podemos leer, Isaías 53, del 4 al 5, como estábamos citando, ciertamente que Él hizo, llevó nuestras enfermedades y que sufrió todos nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esta es la parte que nosotros siempre citamos y nos tomamos como una promesa y por sus llagas fuimos nosotros curados. Creo que si vemos la sanidad en parte entregada del Evangelio, que solamente es bajo la expiación y el sufrimiento de Cristo en la cruz, nuestra reconciliación con Dios nos libera de la enfermedad, porque sí podemos entender que porque entró en la enfermedad y fue consecuencia del pecado. Pero si vamos al segundo versículo clave, se encuentra en Mateo 8, 16 al 17, dice que cuando llegó la noche, ¿qué le hicieron? Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y no solamente y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que podemos ver que es un cumplimiento de la promesa de Dios, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y entrando así a los próximos versículos clave para que ya lo podamos tener y podamos ir calentando motores en esta mañana, se encuentra en Santiago 5, 14 al 16, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice que llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué vamos a hacer? Oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Si pasamos un momentico, ahí usted puede ver que la meta principal es la sanidad del alma. San dice que la oración de fe salvará que al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, ¿qué le van a hacer? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que si entramos y vemos que la sanidad es algo que viene del idioma griego, usted puede saber que es el verbo de sanar y es un sentido de sanidad física, ser curado, pero también sanidad espiritual. Podemos ver y entender que hay muchos factores que podíamos analizar y saber que la sanidad es Jesús. No solamente predicaba el evangelio, sino que también sanaba a los enfermos, que ambos ministerios iban juntos. Y usted puede ver que sus milagros que hacían confirmaban su identidad como el Mesías y la autoridad para perdonar, para hacer todas las maravillas que nosotros realmente podemos desarrollar y creer que Jesús sanó todo tipo de enfermedades, que liberó a todas las personas que estaban atados, que reconoció que la enfermedad era consecuencia del pecado, pero había venido la redención, había venido aquel que podía salvar, y muchos casos podemos ver en la Biblia que la sanidad divina de las personas que fueron sanados inmediatamente, hay sanidad progresiva, pero todo esto es para la gloria de Dios. Y por eso entramos a la primero en que en nosotros, alguna vez te ha preguntado, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué creemos nosotros como iglesia? Que es una de las doctrinas que la Asamblea de Dios tiene como muy principal, y nosotros también, porque creemos que la sanidad divina es una provisión en la obra redentora de Cristo. Nosotros creemos que la sanidad divina es que Jesús predicaba y sanaba, que sanidad y salvación van juntos, que confirma la autoridad mesiánica de nuestro Señor, que nunca, que si la manifestación del poder de Cristo fue vista
vista a través de la obra redentora en la cruz del Calvario, que es una evidencia visible en el reino de Dios, que ha llegado, es el meta principal, porque a veces tenemos queremos tomar un poquito la atención, pero la meta principal de toda esta obra redentora, de esta gran maravilla de la sanidad divina, es apuntar a nuestro Señor Jesús. Es para que la gloria sea puesta para nuestro Señor. Por eso dice que la sanidad es una provisión en la obra redentora de Cristo. ¿Y qué es lo que es? Es un privilegio para todos los creyentes. Nosotros tenemos ese privilegio de ir al médico por excelencia, porque mira lo que Jesús provee: sanidad física. Sabemos que si tenemos alguna enfermedad podemos acudir al Señor, pero también provee sanidad emocional y espiritual por medio de su sacrificio en la cruz. Por eso, si vimos los versículos que leímos, Isaías 53, 4 al 5, ciertamente que Él hizo, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que a través de esa obra redentora en la cruz del Calvario, Él llevó el castigo del pecado, que eran todas esas enfermedades, toda la muerte espiritual, toda nuestra vida que no tenía sentido, pero sí que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y mira lo que dice, también podemos ver en Primera de Pedro 2:24, y por cuya llaga fuiste que sanado. Qué maravilloso saber que por nuestro Señor Jesús nosotros somos sanos. Y mira la sanidad divina. Porque cuando hacemos énfasis en decir que es parte integral del Evangelio, porque usted puede ver en pantalla, hay tres punticos donde quería resaltar, porque Jesús predicaba y ¿qué hacía? Y sanaba. Jesús, la sanidad y la salvación que van juntas. Si ve que usted dice que oraba por los enfermos, le decía, tus pecados te son perdonados. Primeramente, porque hay una redención que tiene que comenzar en el alma, y confirma que Él es la autoridad mesiánica, es Él el Señor de Todopoderoso. Vela aclara que Jehová es Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir? Que es nuestro sanador, que es una revelación del carácter de Dios, que revela que nosotros como creyentes creemos que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por todos los siglos, que la sanidad de quien es de Él, no es tuya ni mía. Él no solo lo hace, no solo lo hace por temporada, no, que el Señor siempre tiene la autoridad y el poder para sanidad. ¿Y cuál es el propósito de la sanidad? La sanidad divina, usted puede estar conmigo de acuerdo en esta mañana, busca a glorificar ¿a quién? A Dios. A demostrar que el reino de Dios es una realidad. Usted tiene que pensar, por eso Pablo decía en esto, pensar en todo lo bueno, en todo lo que es amable. Usted tiene que pensar que el reino de Dios es una realidad y sirve, tú sabes cómo, como señal de su poder. Yo creo que hoy en día tenemos que orar para que estas señales sean evidentes, para que la gente pueda ver el mensaje y el crecimiento de la fe en medio de la intervención divina de nuestro Padre Celestial. Dios, hay personas que sí sufren enfermedades, hay personas que quizás le toca el tiempo, quizás no es el tiempo, pero toda la sanidad divina, el propósito, si en esta mañana nos podemos llevar algo, es buscar glorificar a Dios, es demostrar que el reino de Dios es realidad, que sirve como una señal de su poder. Yo creo que como iglesia tenemos que orar para que su poder sea revelado en cada una de nuestras vidas, pero también en todos los que nos rodean, y podamos entender que la expresión que fue a través de nuestro Señor Jesús, que Él sabe lo que provee sanidad divina. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Su sangre proveyó la expiación, hizo una obra redentora completa en el ser humano. Bíblicamente podemos ver que esto incluye la restauración y las señales en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Usted sabe a dónde apunta. Apuntan a Cristo y apuntan a la obra redentora en el Calvario, que fue completa por medio de nuestro Señor Jesús.
Jesús. Y si podemos entrar y ver qué realmente, qué podemos decir, fundamento bíblico de la sanidad divina. Sanidad divina, podemos ver que Dios se revela, como hablamos, como Jehová Rafa, el Señor, tu sanador. Por eso vemos en Éxodo que dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y por eso usted puede saber que Dios sana por naturaleza. La sanidad del Señor es algo que viene directamente de Él. ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué el Señor sana? La sanidad refleja su compasión y revela al Padre. Usted puede ver en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, quizás no entremos en todos los ejemplos bíblicos donde usted puede ver que hubo una obra de sanidad divina, pero vemos en el principio como Éxodo que dice que yo soy tu Jehová tu sanador. Vemos que Miriam es sanada en Números 12. Usted puede ver que Ezequías es sanado y su vida es que prolongada. Y vemos también que el salmista reconoce y podemos saber que el salmista sí reconoce que como el que sana todas sus dolencias. Qué maravilloso saber que nosotros también como el salmista podemos reconocer que Jesús sana todas nuestras dolencias, que si quisiéramos, podríamos pasarnos toda la mañana viendo ejemplos de cómo el Señor ha sanado, ha liberado, ha restaurado, pero podemos entrar y digo, wow, realmente podemos reconocer y que Jesús, el salmista reconoce a Dios como el que sana todas sus dolencias. Y está en un versículo que nosotros conocemos mucho, que es el Salmo 103. Para mí este es un salmo muy maravilloso. Siempre lo que lo leo me recuerda y es recordar los beneficios del Señor. Pero dice en el versículo 2 y 3, bendice alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y no olvide qué cosa, ninguno de sus beneficios. Él es que quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Por eso lo reconocemos como Jehová Rafa. Dios se revela como el Señor sanador, el Señor que puede hacer la obra redentora, el Señor que puede sanar a cualquier persona, que es algo maravilloso que podemos ver que vino a través de la obra redentora de Jesús, que es el que nos sana, que el salmista reconoce como el que sana toda su dolencia. Vemos que en el Antiguo Testamento hay todavía muchos ejemplos que usted puede indagar en las escrituras quién fueron sanos y obras maravillosas de la sanidad divina. Y quizás el tiempo no nos alcanzaría porque usted diría, wow, pastora, no nos va a dejar ir hoy, pero no, sí vamos a avanzar porque el tiempo no perdona, pero sí podemos ver que Jehová, nuestro sanador, revela que Dios como sanador por naturaleza y pacto que Él tiene con cada uno. Y quitará, en Deuteronomio hay un versículo que puedo recordar en esta mañana, que dice, creo que es Deuteronomio 7, que dice que y quitará Jehová todo de ti toda enfermedad. Yo creo que esas eran promesas que podemos entender, como lo vimos en el versículo que leímos en los versículos clave, en Isaías 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Y todos estos textos nos conectan a la expiación con la sanidad. Nos conecta, como Jeremías declara en el capítulo 30, versículo 17, yo haré venir qué cosa, sanidad por ti y sanaré tus heridas. Qué lindo saber que el Señor nos puede sanar. El Señor y el fundamento bíblico de la sanidad es que revela al Señor como nuestro sanador. Yo creo que puedes decir esta mañana, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Y avanzando, y vemos y podemos ver que la sanidad en el ministerio de Jesús, Jesús no solo predicó el reino, sino lo manifestó sanando. Y dice que usted conoce el versículo en Mateo 4:23, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó, como leíamos en el principio, en el versículo clave, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que se había dicho en Isaías 53, en Isaías, para que pudiera ser la profecía. Y mira lo que ejemplos de
obra de sanidad en el Señor. Usted sabe la obra de los leprosos, donde dice que fueron todos sanos, pero vino uno a dar gracias al Señor. Vemos la obra sanadora del paralítico. Vemos la obra sanadora de la mujer del flujo de sangre que llevaba mucho tiempo en esta agonía, pero fue y acudió a Jehová Rafa, Jehová sanador. Vemos la obra del ciego Bartimeo, donde fue sano, y ahí están los versículos para que usted pueda ir leyendo esta historia. Usted puede ver como ejemplos de todo esto, lo que el Señor estaba haciendo, hizo a través de su ministerio, y hay muchos más ejemplos, lo que no podíamos tomar tanto tiempo para mencionar, pero hay muchas personas que fueron sanas y fueron redimidas por la sangre de Cristo. Pero mira, la importancia de todo esto es que la expiación de nuestro Señor, ¿qué hace? Provee sanidad divina. Cristo, ¿qué es lo que es? Es nuestro sumo sacerdote. Es qué cosa, su sangre proveyó que expiación y redención. Y si vemos, y quizás podemos leer estos dos versículos que se encuentran ahí en pantalla, y podemos ver en Hebreos, y yo lo voy a buscar rapidito. Ok, y vemos en Hebreos 4, en el versículo 14 al 15, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo que sacerdote, que traspasó qué cosas, los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos qué cosa, nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La expiación provee sanidad, y es que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, pero sin pecado, que llevó toda esta en nuestras enfermedades, nuestra cautividad en la cruz del Calvario, y podemos ver que vino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Su sangre proveyó qué cosa, la expiación y redención, que podemos analizar en esta mañana, que qué maravilloso saber que tenemos un sumo sacerdote, y como dice Romanos capítulo 3 en el versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Su sangre, que lo quiso, proveyó la expiación de redención, vino a sanar, vino a reflejar la compasión de nuestro Padre Celestial, vino a revelar a nuestro Padre Celestial. Y podemos ver que la sanidad divina fluye de la obra de Cristo en el Calvario. Por eso podemos ver que en Mateo 8:17, si alguien lo tiene, lo puede leer en esta mañana, que esto confirma su cumplimiento en Jesús. O si alguien puede leer Mateo 8:17, este es tu espacio. Amén. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Podemos ver y vemos que la sanidad en el ministerio de Jesús, que no solamente él predicó qué cosa, el reino, sino que manifestó las obras del reino, sanando para que todo se cumpliera. Así que la sanidad divina todavía es un cumplimiento de la obra redentora del Señor, y podemos entender y saber que es algo maravilloso, y podemos entender que es lo que podemos ver en esta preciosa mañana, y así para avanzar y ver que la clave es que creemos en la sanidad, está incluida la redención, porque enseñamos y creemos que todos pueden ser sanos, y que Dios es soberano, que al final el que tiene la última palabra es Dios, y la sanidad divina es parte del beneficio redentor, y es algo que podemos ver en esta obra redentora de Jesús, y que apunta a la obra de nuestro Señor. Así que si podemos y vamos a entrar al
al próximo punto de esta mañana, la sanidad divina en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que? La sanidad divina no terminó con los apóstoles, sino sigue operando por el Espíritu Santo. Usted puede creer y saber que hoy en día todavía podemos ser sanos, que todavía esa obra redentora, ese don de gracia, porque es un don de gracia, es un don que se recibe porque por fe. Fluye de la misericordia de Dios, que resalta el regalo de Dios, que es algo que, que viene directamente de nuestro Señor, que la fe y la sanidad podemos saber que son parte de nuestro Señor, que son parte que nosotros podemos tener. La fe responde la palabra y podemos ver que para poder creer que seamos sanos, tenemos que creer en quién puede hacer la obra redentora. Pero mira cómo la sanidad continuó después de la ascensión de nuestro Señor Cristo. Dice que en Hechos usted puede ver en el capítulo 3, de 6 al 8, que en el cojo, en la puerta hermosa que estaba, dice que estaba ahí pidiendo limosna, pero ¿qué pasó? Vino los apóstoles y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Le dijo, levántate, anda. Y ahí podemos ver la historia donde aquel cojo, que dice en cojo en la puerta hermosa, fue que sanado y entró que alabando al Señor. Y podemos ver que esto no solamente era del Antiguo Testamento, no solamente es del Evangelio, no solamente fue limitado a la obra del Señor aquí en la tierra, sino que todavía estas señales siguieron aún después de Cristo ascender hacia los cielos. Y vimos aquí es una señal maravillosa donde vemos el cojo en la puerta hermosa que fue sanado. Vemos en Hechos, usted puede leer también y ver que hay multitud de personas que fueron sanados. Vemos también como Pablo dice que oraban y los enfermos que eran sanados. Y esto que nos lleva, que cómo opera la sanidad divina, cómo esto funciona. Hay personas que dicen, wow, usted tiene que pagar para que pueda ser sano. No. ¿Cómo opera? ¿Cómo esto se puede desarrollar? ¿Cómo lo podemos recibir? Y usted sabe cómo opera por el poder del Espíritu Santo. Dice que son de sanidad, son por el mismo Espíritu Santo. Esto viene directamente del poder de Dios. Usted no lo va a poder comprar, usted no lo puede quizás obtener. Usted que aún vemos la historia de aquel mago que quería tener el mismo poder de aquellos siervos de Dios. No, esto viene directamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Cómo opera la sanidad divina? Es por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Por la fe en Cristo. Tenemos que creer en nuestro Señor. Así que para poder así todos participar, si alguien lee Marcos 16, 17, 18 y Hebreos 11, versículo 6. Y si leemos Marcos 16, 17 al 18. Dice la Amén. palabra en Marcos 16. Gladys, si lo tienen, yo puedo leer el próximo. Ok. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Yes. El próximo versículo, Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos ver que para poder recibir esta obra viene del poder del Espíritu Santo, pero es por la fe en Cristo Jesús. Y no podemos nosotros ver que quizás usted dice, wow, la fe sin obra sí es muerta, porque si ven en las acciones de las personas que fueron sanas, siempre hubo una acción de apuntar hacia el Señor. Él le preguntaba, ¿crees que tú puedes ser sano? Y que si así creo, o tocó el manto del Señor, usó medios diversos la fe
fe debe estar puesta en el Señor, aunque Dios nunca rechaza al débil, porque aún las personas con poca fe, el Señor todavía puede hacer cosas maravillosas, pero la fe es lo que ayuda para que esto sea realidad. Por eso la sanidad es a través de la fe en nuestro Señor Jesús. Y usted sabe qué es cómo opera la sanidad divina a través de la oración y la unción. Mira lo que dice Santiago capítulo 5 del 14 y 16. Dice la escritura que lo tenemos aquí. ¿Estás alguno enfermo entre vosotros? Wow, ¿qué vamos a hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Y qué va a hacer? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanos, y la oración eficaz del justo puede mucho. La primera cosa que podemos hacer, ahí tenemos que orar con fe. Lo segundo que usamos y es algo bíblico que creemos es la unción con aceite. Dice que llamar a los ancianos y ungir con aceite, y hay que ver una confesión y una restauración espiritual. En este caso podemos entender que sí, Dios es el que es soberano. Él determina quién puede ser sano, pero la sanidad y la restauración van muchas veces juntas, porque siempre el lugar más que Dios quiere tener sanidad divina es con nuestra alma, es que nosotros seamos completamente redimidos por la sangre de Cristo y podamos entender que Él es el que puede ser todo esto. Y mira, usted quizá dice, pero ¿quién puede ser sano? ¿Por qué algunos son sanos? Pero mira lo que pasa, la sanidad y soberanía de Dios, que nosotros creemos que Dios puede sanar siempre, que Dios tiene el poder, la autoridad de sanar siempre, que Dios puede hacer la obra en todo el mundo. No compite. No, quizás la gente dice, wow, puede usar solamente ciertos, no puede usar hasta métodos de la ciencia para glorificar, pero la autoridad final es de Dios. Podemos ver que la sanidad siempre es, Dios lo puede hacer, que Dios sabe cuándo y cómo debe sanar. Por eso usted ve que hay personas que inmediatamente son sanadas, hay personas que son sanadas progresivamente, pero hay personas que quizás nunca reciben la sanidad, pero Dios sí tiene el poder. Y la falta de sanidad inmediata no significa falta de fe. Dios nunca le quitó el aguijón y que le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué, en tu debilidad. Timoteo y su estómago quizás tampoco fue sanado, pero que descansaron en la fe y en el poder de nuestro Señor. Nuestra fe debe descansar en Dios, no en el resultado visible, que Él sí puede, Él puede sanar, Él puede hacer cosas maravillosa, Él puede quitar toda dolencia, toda enfermedad, pero la soberanía y la sanidad es de Dios. Él sana a quien quiere, como quiere, a la hora, en el tiempo de Dios. Por eso siempre nuestra oración es que se haga la voluntad del Señor, que sea lo que el plan perfecto de nuestro Señor sea cumplido en cada enfermedad, en cada situación, porque Él es el que tiene la soberanía, es el que tiene el poder, Él es el que puede hacer, es el que puede quitar. Y Él es el que conoce el corazón, el que conoce lo que puede hacer, lo que puede alcanzar, y todo al final. Usted sabe cómo, por qué sucede, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios aquí en cada uno de nosotros y podamos entender y ver, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, usted sabe, este versículo siempre yo lo leía y decía, wow, es algo que te puede quizás chocar en el momento que usted está viviendo una adversidad, porque dice, y sabemos a los que aman a Dios, tener una enfermedad me ayuda para bien. Dice que todas las cosas que nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Por eso siempre hay que leer completo el versículo, porque sabemos que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a ver, ya separamos ahí, no. Y esto es aquellos los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Qué quiere decir? Que a Pablo el aguijón, él se lo dejó para que se bastara en su gracia, para que viera la gloria de Dios y para que aún pudiera ser ejemplo para nosotros, que aún con el aguijón
nosotros podemos reconocer que Él tiene el poder de la sanidad, de ver que nuestra fe descansa en quién, en Dios, no en el resultado visible. Él puede sanar. Sí, claro, yo soy fielmente creyente de que Dios puede sanar. He visto personas ser sanas, he visto personas que uno ha orado y que no, y a veces uno dice, wow, Señor, ¿por qué no lo hiciste? Al final, el que tiene la soberanía, el que tiene el poder, el que conoce los tiempos, los planes, es Dios. Y es lo que podemos saber. Pero esto no invalida que Él lo puede hacer. Él tenemos que creer que Él lo puede hacer, que Él puede sanar, que Él puede hacer cosas maravillosas y Él puede ser con la sanidad. Fue el cumplimiento de la resurrección de nuestro Señor, la redención de esto y todo esto podemos ver que la esperanza que nosotros tenemos, hay una esperanza que tú y yo tenemos en nuestro Señor Jesús para estos tiempos, para el tiempo venidero. Y podemos Jesús, que dice que Jesús estuvo andando, sanando y la enfermedad no es por vista, sino que andamos por fe y podemos ver que la sanidad sigue operando en el día de hoy. Y podemos ver que esperando la redención hay una esperanza futura. Pero mira lo que el punto próximo donde vamos a ir esta mañana. ¿Qué responsabilidad tú y yo tenemos a través de esta obra redentora de la sanidad divina? Hay una responsabilidad que no solamente es para mí, sino es para ti, para todos. Tenemos que orar, ¿por qué? Por los enfermos. Usted tiene que orar por los enfermos. Usted tiene que creer que el Señor lo puede hacer. Si hay alguien enfermo, usted a veces, yo estaba en un lugar que era en tiempo de algunos creyentes y alguien vino diciendo, ay, tengo esta enfermedad. Y no digo que no sea bueno, sino lo primero que le dieron es cuántos medicamentos, Tylenol y medicinas podían tomar y nunca se mencionó de que podían orar para que el Señor hiciera una obra redentora. Nosotros tenemos una responsabilidad. Sí, hay cosas tenemos que hacer. Somos vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que cuidar. Usted tiene que también no decir, voy a comer de todo esperando que ya voy a ser sano, voy a tener esa promesa. No, tenemos una responsabilidad, pero sí nuestra responsabilidad como creyentes es orar por los enfermos. Hay que orar para que Dios los sane, para que Dios le toque su vida, para que Dios haga su voluntad completamente en su vida. Y hay que vivir una vida de obediencia y fe. Hay que creer en Dios. Hay que creer que Dios lo puede hacer. Hay que buscar a Dios con perseverancia. Usted conoce la historia de Lucas 18. Dice que aquella mujer venía todo el tiempo para que le hicieran justicia. Y todo el tiempo venía para que le hiciera justicia. Y aquel juez que no era justo, dice, para que ya no me agote más la paciencia, ¿qué le hizo? Le hizo justicia. Y cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que si es un juez justo, puede hacer por nosotros. Y usted puede saber lo que tiene que hacer, orar por los enfermos, vivir en obediencia y fe, buscar a Dios persistente, pero hay que darle gloria a Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Hay dones de sanidad que el Señor le da a ciertos creyentes, hay dones de sanidad que ciertas personas pueden obtener, pero todo esto debe dar la gloria a Dios. Tiene que glorificar el nombre de Cristo, tiene que exaltar a nuestro Señor Jesús. Y saber, como dice el salmista en el Salmo 50:15, invoqué en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Que quiere decir que dar la honra al Señor. Y medios bíblicos de sanidad es la oración de fe. Vimos que dice que llamar a los ancianos y la oración de fe sanará al enfermo. Imposición de manos, creer que poniendo las manos sobre el enfermo que serán sanos. Ungir con aceite es parte que nosotros también creemos. La palabra declarada con fe, ayuno y oración, intercesión corporativa. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a orar por esa persona para que el Señor haga su obra redentora en él y su obra sea completada de una manera. Así que hay algo que nosotros tenemos que hacer, una responsabilidad para esta enseñanza que es la sanidad divina. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque mira lo que te voy a decir, cuéntaselo a todos. Usted dice, la sanidad divina, ¿para quién es? Te voy a decir ahora para quién es. La sanidad divina es para todos. Porque la escritura dice que no solo era para Israel, sino también para quién.
para los gentiles. La sanidad puede preceder al perdón, puede llevar y está disponible al que acude a Cristo verdaderamente, el que realmente busca al Señor, y es la sanidad es completamente para todos, y es algo que nos demuestra que es la obra redentora de nuestro Señor, que es una redención maravillosa, que es algo que podemos todos recibir. Y así, para avanzar, para que el tiempo avanzado, vamos a ver lo que la sanidad, y guía conmigo, la sanidad divina es para todos, es para todos. Todos pueden ser sanos, todos pueden recibir sanidad, pero mira lo que es donde te quiero llevar esta mañana. La sanidad se cumplirá plenamente, ¿sabe cuándo? Cuando Cristo vuelva. ¿Qué va a pasar? Hay una esperanza que nosotros creemos, hay una esperanza muy que nosotros estamos aferrados, que la sanidad y sufrimiento cristiano, seguimos el ejemplo de Cristo, que Dios puede usar a todos, y podemos saber que el sufrimiento no indica, podemos ver que es temporal, pero la sanidad se cumplirá plenamente cuando la resurrección gloriosa, no más en ese tiempo donde no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más. Hay una esperanza donde apunta hacia la sanidad eterna. Podemos ver nosotros la escatología de Cristo, nos demuestra una esperanza futura, que lo mejor está por venir. No habrá más enfermedad ni muerte. La sanidad divina alcanzará su plena plenitud. Podemos ir leer, y yo te abro aquí la Biblia en el versículo de 1 Corintios 15 y 51. No puedo leer. Sí, léelo. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Sí, podemos ver, hay una esperanza de redención de nuestro cuerpo. La sanidad actual es un anticipo de la redención total. Podemos ver que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, que la obra enfermedad ya será completa. La sanidad divina alcanzará su plena plenitud al final. Y hay una esperanza que por eso nosotros creemos y estamos siempre en esa esperanza, que todos vamos a ser sanos, todos vamos a tener un cuerpo glorificado, y esto viene a través de la obra redentora de nuestro Señor. Que eso quiere decir que esto solamente, estas señales son los avances de lo que el Señor puede hacer, que es lo que viene cuando Él vuelva, cuando Él regrese. Todos vamos a tener esta plenitud completamente en nuestro Señor. Y mira, para ir ya cerrando, lo que podemos ver en esta mañana, que la sanidad divina es una verdad bíblica. Y diga conmigo, es vigente, todavía está, y llena que nuestras vidas de esperanza. Nosotros todos creemos que Dios todavía sana hoy, conforme que a su voluntad y soberanía, y afirma con gozo que la sanidad alcanzará su cumplimiento total cuando Cristo vuelva. Usted tiene que ver que esto es temporal. Hay una esperanza redentora que va a venir cuando Cristo vuelva. Hasta ese día, usted sabe lo que tenemos que hacer como discípulos, como iglesia, como creyente, como hermano en la fe. Proclamamos todo el evangelio. Usted tiene que proclamar toda la palabra de Dios. Oramos por los enfermos, caminamos con los que sufren, y confiamos plenamente en que Dios
es que sana, por cuyas heridas nosotros fuimos completamente curados. Esta doctrina de la sanidad divina no es una doctrina que es algo que es casualidad, no es algo que está centrado en la Biblia entera. Cuando podemos ver que Dios sanó en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, en la obra de la iglesia primitiva, y lo está haciendo todavía. Es algo que está envuelto en la obra de restauración, y es una responsabilidad de nosotros creer. Señor Jesucristo nos llama a predicar el evangelio completo a las personas hasta que Él vuelva. Y esto es comprender que la sanidad divina sobre nuestro cuerpo es también del alma. Hay una sanidad que vamos a recibir completamente. Y por eso, cerrando en esta mañana, y llevando en conclusión lo que es la sanidad divina es parte del Evangelio. La sanidad divina fue provista por la expiación, es un don de gracia, está vigente hoy, es plena en la venida de Cristo. Así que te invito en este día a mantener tu fe, a equilibrar tu vida llena de una vida de oración y creer que la sanidad todavía puede ocurrir en la actualidad. Y siempre nuestra expectativa debe ser que Dios lo puede hacer, y amar y confiar en la soberanía de Dios y en la bondad que Él es capaz de hacer todo y eso. Y si vemos en esta importancia, en el planfecito que usted tiene, dice que hay una importancia de esta doctrina. La extraordinaria propagancia del mensaje pentecostal y el crecimiento de números creyentes llenos del Espíritu puede atribuirse en gran medida a la intervención milagrosa de Dios en la vida de las personas que sufren, que padecen dolores emocionales, espirituales y físicos. Muchos han experimentado personalmente el toque sanador de Dios, y aún algunos han recuperado su salud. Sin embargo, a pesar de esta verdad, sabemos que no todos son sanados. La Biblia nos enseña que la sanidad divina, pero también declara que la muerte es una experiencia señalada para todos. Aunque no podemos explicar por qué quizás algunos son sanos, Dios sabe todo y hace todas las cosas según su propósito que Él conoce. Si algunos se han sanado o no, toda la gloria es de Dios. En toda congregación nosotros podemos saber que hay personas que han recibido la sanidad divina. ¿Y qué es lo que es la sanidad divina? Es parte de nuestra creencia, es parte de todo lo que nosotros podemos compartir y saber que es aparte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias. Este es el tiempo si desea a tener una pregunta, o quizás le entrego al pastor en este momento. Amén. No sé si hay alguien que quisiera compartir algo que Dios le ha ministrado. Si tiene una palabra, veo que Eric me levantaste la mano. Te abrimos el micrófono. Ahora el tiempo es para ti. Ok, muy buenos días, pastores. Gracias por la enseñanza. Solamente quería agregar dos cositas como testimonio nada más. Hace tiempo, unos cuantos años atrás, Gladys y yo fuimos a la iglesia del pastor de mi papá. Pero cuando nosotros íbamos, había como una expectativa en nuestro corazón. Pero no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Y resulta que el pastor, delante de toda la iglesia, nos pide un favor a nosotros dos como pareja de poder orar por una anciana, viejita que sufría de dolores de huesos. A ella le dolía todos los huesos, todo. La anciana no se puede ni mover. Pero ella iba a la iglesia porque tenía fe. Y cuando el pastor nos pide, por favor, yo quiero que ustedes dos oren por esta señora. Es una hermana de la iglesia que tiene muchos años, que sufre esta condición. Y yo creo, el pastor decía, yo creo de que ella puede ser sanada. Entonces, nosotros acudimos automáticamente y comenzamos a orar por ella. Esa mujer comenzó a temblar, esa señora comenzó a llorar. Y para la gloria y la honra del Señor, esa mujer se levantó, esa mujer comenzó a caminar y bueno, nosotros ya empezó el servicio, nos sentamos y después yo ya no la veía a la señora. Y le pregunté al pastor y me dijo, aunque parezca esto una cosa humana, no es, porque viene de Dios.
la señora se sanó. Pero como le digo, para la gloria y honra de Dios, porque nosotros no lo esperábamos de esa manera. O sea, sí podría decir de que eventualmente iba a ser poco, pero el Señor se levantó y comenzó a caminar y comenzó, cuando vino las alabanzas comenzó a danzar y todo. Fue impresionante. Y la segunda cosa que les quería decir era que cuando a mí me dio el COVID, ya, yo estaba, mi esposa me llevó al Memorial Hospital ahí en Pembroke. Y ya se imagina, cuando yo entro por emergencia, veía a las personas en emergencia, que toda esa área era de COVID nada más, y que se morían uno tras otro. Ya se imagina los nervios que tendría. Y ahí me di cuenta de que muchas personas pueden tomar las medicinas que sea. Hay muchos millonarios que sufren toda la vida y se gastan todo su dinero en medicinas, pero si no es de Dios, uno no se va a curar. Si no es de Dios, la sanidad no viene para usted. Entonces, en ese momento yo estaba padeciendo lo que estaba padeciendo y sentía de que Dios me iba a sacar de ese lugar donde yo veía que se moría la gente uno tras otro. Entonces, yo ahí entendí, porque yo llevé mi Biblia, llevé mi curso que estaba siguiendo del instituto, y me di cuenta de que el Señor tiene una gran misericordia. ¿Por qué? Porque la medicina que me dieron a mí, para ellos decían de que eso iba a empezar a funcionar después de 24 a 48 horas, para lo cual se me hacía a mí demasiado largo. Pero para la gloria y honra de Dios, el mismo día yo comencé a sentir un cambio en mí. El mismo día, y yo seguí orando, yo nunca paré, y seguí orando, seguí peleando la buena batalla. Y ahí yo entendí eso, de que cuando es de Dios que te cures, tú puedes tomar un Tylenol y te vas a curar. Pero cuando no es de Dios, tú puedes tomar toda la medicina del mundo, pero no va a ser hasta cuando Él realmente lo quiera. Pero aquí estoy simplemente para decir eso, y gracias por la clase, muy edificante. Tiene mucha razón. La sanidad divina realmente es la que realmente va a prevalecer en nosotros, en nuestra salud. Porque la medicina es humana, pero la sanidad divina viene de parte de Dios. Eso es todo lo que le quería decir. Gracias. Amén, muchas gracias, Eric. Eso es poderoso. Y yo creo que sí, esto es algo que nosotros tenemos que llevar y atesorar en nuestros corazones, porque la sanidad divina es algo tan poderoso. Y escuchándote a ti, Eric, me acordó de un testimonio de mi abuelo político. Esto es algo que siempre me ha marcado el corazón del pastor Efraín, que él siempre no fue cristiano, inclusivemente su hogar no fueron cristianos. Él fue el primero de su hogar aceptar a Jesucristo y entrar al Evangelio. Y cómo él llega al Evangelio, teniendo una condición de muerte, estando enfermo, estando en una condición donde tenía una enfermedad en su estómago, que perdía de peso a velocidad muy extrema, no engordaba, era algo horrible. Entonces él estaba a punto de morir, porque imagínate, estando en Cuba, que no hay medicina, casi no hay remedio como aquí en los Estados Unidos, y él no conocía a Jesucristo. Imagínate, estaba sin esperanza. Pero un día entró a la iglesia, y estando en la iglesia, la persona que estaba predicando, el predicador, le ministró una palabra de sanidad y le dijo que Dios le iba a sanar. Y así mismo fue. Toda esa noche él entregó su corazón al Señor, y de repente del Señor él fue sano, quedó libre de ese azote del estómago, de esa condición que él tenía, lo que la medicina no pudo arreglar, lo que la gente no podía arreglar con recetas caseras, lo que no se podía hacer nada por él en Cuba, pero Dios lo hizo. Dios intervino, él fue sanado, él fue salvado espiritualmente, sanado también. Y su vida cambió, y nunca tuvo que pasar por esa enfermedad. Y esto es lo que la sanidad divina es. Lo que hemos escuchado a través de la palabra de la pastora de esta preciosa mañana, que es una palabra que fue de Dios. La sanidad es para todos, es algo vigente, porque Dios nunca ha perdido su poder. Entonces la sanidad divina nunca se ha ido de la mano del Señor. Como Dios no pierde su poder, tampoco
la posibilidad de sanarte a ti, de sanarme a mí, tampoco se le ha ido de sus manos. Así que yo creo que más que nada es un llamado que Dios nos ha hecho en esta mañana a volver a creer en la sanidad divina. Y muchas veces yo pienso que como iglesia nos hemos acostumbrado a ver los tiempos, el culto, el cántico, el orar, el predicar y irnos para la casa, y nos hemos vuelto en esta iglesia que estamos padeciendo del poder del Espíritu Santo. Pero no, Dios es el mismo Dios ayer, hoy, y por los siglos, y los milagros que Dios hizo en la palabra, en tiempo de la palabra, lo puede hacer hoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y estos señales seguirán a quienes, a los que creen. Tenemos que creer en la sanidad divina. Tenemos que creer que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios que puede sanar, liberar, levantar, restaurar, formar. Dios es un Dios de poder. Así que la sanidad divina es algo para todos nosotros. Hay que creerlo, recibirlo, saber que Dios nos ha dado la sanidad divina como parte del Evangelio. Fue provisto por medio de la expiación de Jesucristo. Es un don de la gracia y está en la plena venida del Señor Jesucristo. Veremos que todos vamos a ser sanados de esta cultura, de esta carne de pecaminosa, y todos vamos a ser transformados en personas, cuerpos glorificados, y todo pecado, toda enfermedad se acabará. Pero mientras estamos aquí también en esta tierra, podemos ver que hay todavía sanidad. Yo creo que la sanidad más importante es la sanidad espiritual del pecado. El hombre que no conozca a Dios, que no conoce a Dios. Así que le damos muchas gracias a la pastora por este tiempo. Gracias, Eric, por compartir. No sé si alguien más quisiera compartir en esta mañana. Gladys me levanta las manos, te escuchamos en este momento. Yes, yes, acaba de decir dos palabras claves. La sanidad divina es increíble. La verdad que en principio a veces no lo podemos entender, pero a raíz que vamos hablando, leyendo la palabra, vamos metiéndonos dentro de la historia, de las escrituras, y vamos creyendo, porque al leer nos motiva a creer más y más y más y más, ¿no? Esto que mencionó usted con respecto al azote, me vino a memoria un testimonio. Era mi papá, era porque ya falleció. Él tenía una dolencia aquí en la garganta y él siempre decía, me duele, me duele. Y yo, que estaba a su cuidado, pensaba que era pues resfrío, ¿no? Lo llevé a un montón de especialistas. Eh, Se le venía, se le iba, se le venía, se le iba, y así sufría, no podía comer. Entonces cada vez que comía era un suplicio porque no podía tragar. Y por más medicamento, doctor, no le pasaba. Le pasaba un ratito y luego otra vez le venía. Entonces yo me puse a orar, me puse a meterme con el Señor para preguntarle qué es lo que pasaba a mi papá. Y yo oraba por él, lo ungía, todo lo que mi fe alcanzaba, lo hacía con él. Y él oraba conmigo, le pasaba en ese momento, podía dormir, podía comer, pero otra vez le venía. Hasta que viene en mi espíritu de que él tiene que estar a solas con el Señor y pedir perdón. Los pormenores yo no lo sé, y tampoco me puse a investigar porque era mi papá. Entonces yo agarré y me senté con él y dije, mira papá, yo siempre hablábamos de la palabra porque era un hombre cristiano, y le digo, hay algo que el Señor quiere de ti. Yo no sé cuál es, pero tú dentro de ti sabes qué cosa es. Yo te invito a de que tú vengas y hables con él a solas. En la noche, cuando no estemos todos dormidos, de día, cuando no esté, habla con él y pídele perdón, lo que te acuerdas y lo que no te acuerdas, y dile que te quite lo que tú estás pasando, porque a veces el enemigo nos hace olvidar las cosas, ¿no? Por eso también tenemos que pedir por lo que no nos acordamos. Y ya, oré por él y me fui. Y ese mismo día me fui al mercado. Dejé a mi mamá y mi papá y me fui al mercado. No había nadie en casa. Y me demoré, regresé. Y regresé y lo encontré con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo entre mí y mi espíritu, yo sabía que algo había pasado, algo, había un de repente del Señor ahí. Algo sentía yo que había pasado. Y me dice, hija, estoy sano, estoy sano. Y yo me sonreí, gloria a Dios, le dije, ¿no?
Y luego me siento con él a preguntarle qué pasó y me cuenta él de que cuando yo me fui, él ya no aguantaba ese dolor y se tiró al piso y empezó a suplicarle al Señor, empezó a orarle al Señor que le quite ese azote, por eso me acuerdo de eso, que le quite ese azote de su garganta, que no podía comer. Y dice que se entregó al Señor como una manera que él no lo había hecho nada antes, ¿no? Y él sintió como que ¡puc! Salió. Y cuando se levantó, no sentía nada, absolutamente nada. Desde ahí pudo comer, pudo estar tranquilo. Y lo que dice Eric también, no había medicina que lo sanara, simplemente era un reconocimiento de que no somos perfectos, de que el único perfecto es Dios, porque a veces pensamos porque andamos en la palabra, ya. Tenemos todo, todo perfecto y no es así. Entonces, eso alentó más mi fe a seguir creyendo en la parte que dice, ¿no? Estas señales seguirán para los que creen. Aumentó esa palabrita, aumentó porque tenemos que creer lo que dice la palabra. En todas las escrituras que la pastora ha leído, hay que creer en esa palabra. Si uno está enfermo, agarre esa palabra, este estudio, agarre la palabra que le venga a usted, como dice, que le calce el saco, agárrela y dígala como la viejita que fue donde el gobernador y no se cansó y estaba fastidio, 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 y venga a la presencia del Señor, porque el Señor es nuestro Padre. Lo que pasa es que muchas veces vemos a Dios como que no podemos llegar a Él como algo lejano, desconocido, no, el Señor es nuestro Padre. Por eso decimos, Así somos es. hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, si Sí, Él es nuestro Padre y si nosotros nos ponemos a imaginar que como nuestro Padre terrenal, vamos donde ellos, ¿no? A pedir socorro, auxilio, de lo que sea. ¿Por qué no podemos ir al frente donde está nuestro Padre? Nos acercamos al reino celestial, que donde está nuestro Padre reinando, que nos ve sí, siempre, que está ahí hablándonos siempre, que está ahí cuidándonos siempre, que está adelante. Lo repetimos, pero al repetirlo también debemos creerlo. Si decimos que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante, entonces tiene que, eso no descalifica de que pasemos procesos, pero eso es otra historia, como dice, como decía el pastor de mi suegro, esos son otros 20 pesos, pero debemos tener esa fe de que el Señor sanó antes y lo está haciendo ahora. Eso es lo que no debemos perder. Es más, de aquí a 20 años, si todavía seguimos aquí, debemos conservar eso, que el Señor no ha pasado. Hay una palabra que dijo la pastora en una de sus predicas que dice, el Señor reinó hace 200 años, pero todavía sigue redimiéndome aún. Y es verdad, eso es cierto, eso va a ser ahorita y va a ser después. Y la sanidad divina es un regalo precioso que el enemigo siempre va a poner ahí incredulidad para no creer, para no... y eso no significa que ya yo creo y creo y creo, no, porque a veces vemos casos que nos chocan y decimos, wow, pero si nosotros de alguna manera pedimos socorro al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Cristo escribió en todos los evangelios y algo, aunque sea una palabrita, se nos va a venir en la mente y vamos ahí, así como decía el pastor Efraín, que eso es cierto. Yo me acuerdo también cuando él hablaba y las veces que yo lo he escuchado, que ha sido bendición para mí, esto que él decía, Abba Padre, y eso para mí fue clave para mí. Y cada vez que yo tenía una situación, tanto en Perú, yo siempre decía Abba Padre y lo único que decía era Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Mi mente corría obviamente con la opresión que estaba teniendo, pero mi boca decía Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, y de ahí entraba una tranquilidad en mi corazón de que había esa paz, porque también tanto hay enfermedades carnales, pero esas enfermedades carnales son espirituales que traen a tu cuerpo esos dolores. Entonces, si nosotros sanamos nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor, comiendo su palabra, va a haber algo que pase, una reacción en nuestro cuerpo. Entonces, esta sanidad divina es un regalo, no lo despreciemos, aunque no vemos, aceptemos ese regalo del Señor, porque va a llegar un momento, aunque sea chiquitito en nuestra vida, que se va a manifestar. Eso es todo, gracias. Gloria a Dios. amén, muy poderoso. Resumiendo un poco todo lo que dijiste, Gladys, que esto es poderoso, yo creo que
cuando te escucho hablar, lo que viene a mi corazón y mi mente es que realmente tenemos que tomar la decisión de creer que Dios puede hacerlo y que Dios quiere que yo sea sano. Esto es algo que lo podemos ver hasta en la palabra y muchas veces cuando en Juan, cuando Dios le habla a este hombre que estaba tirado en el piso, en Juan capítulo 5 y le dice, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que Dios le hace a este hombre. ¿Tú quieres ser sano? Entonces, ¿qué es lo que está esperando Jesucristo, del Dios de nosotros? Ver si la fe de nosotros realmente está puesto en Él. Si vamos a decir, sí, quiero ser sano, yo dependo de ti, yo creo que tú lo puedes hacer, pero cuando lo llevamos a la otra cara de la moneda, como decimos en Mateo 8, vino un leproso a Jesucristo y le dice que, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Sí quiero, sé limpio. Entonces, primeramente Dios nos pregunta a nosotros, ¿tú quieres ser sano? Y después nosotros le decimos, bueno, si tú quieres, y Dios nos dice, sí, yo quiero. Nosotros tenemos que entrar en ese acuerdo con el Señor, saber que Él tiene el poder, que Él lo quiere para mí y que yo lo creo. Y es cuando ahí suceda cosas maravillosas y Mm. cosas grandes. Amén, pastora. Sí, y es que saber cómo hablamos, que no siempre todos vamos a ser sanos, pero no quiere Sí, decir que el poder de Dios todavía es invalidado, sino que hay casos, igual que por eso me vino a la mente cuando aquel hombre fue sano y decía, ¿quién pecó? Pecó los padres, pecó él. No, 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 ajá, no se trata de culpabilidad ni que lo, sino es que la obra es siempre sí, de Dios, es es para de que el Dios. nombre de Dios sea glorificado. Y hay cosas que el Señor nos deja que pasemos, pero todavía Él es poderoso y Él puede hacer las cosas maravillosas en nuestras vidas. Así que aún si sana, no sana, todavía nosotros creemos en el poder de la sanidad divina. Amén. Y decimos como Pablo, nada. Cuando él dice, este aguijón, este mensajero de Satanás que me bofetea de día y de noche, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que nada, en este día vamos a orar y vamos a tomar provecho. Yo creo que esto es una petición válida de orar por los enfermos. Vamos a orar por todos los enfermos. Yo creo que el Señor en este día quiere hacer un milagro, quiere orar en la vida de sus hijos, quiere hacer cosas grandes. El Señor es un Dios de poder. Así que no necesariamente los tienes que decir, mira, pastores, necesito que oren por mí porque tengo esta enfermedad, necesito un toque del Señor, porque nosotros servimos a un Dios que sabe todo. Él conoce nuestra condición, Él conoce la necesidad de nuestras vidas. Y he puesto aquí la canción de Levanto mis manos, Samuel Hernández. No sé si lo pueden escuchar, pero lo pueden imaginar. Entonces, vamos a orar en esta mañana, porque el Espíritu Santo se ha movido. Yo creo que hoy es momento de acercarnos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos porque sabemos, Tú Señor, que aunque eres, tenemos mil problemas, aunque tal vez no tenemos fuerzas, Señor. pero sí, Señor, lo lindo de esto es que nos restan la fuerza para levantarnos manos y decir, Señor, si tú quieres, tú me puedes salvar, tú me puedes sanar. Y en este momento, Señor, declaramos que tú eres poderoso, lo suficiente, Señor. Eres Dios que nunca has Ay, perdido una batalla. Eres Dios que está mira, sentado en tu Señor. trono. Gracias, Eres el Señor. Dios, Señor, de toda sanidad divina. Eres Dios, Gracias. Señor, que tu sangre ha vencido la misma muerte, Señor. Ha vencido el Aleluya. poder del pecado. Y Eres tú, nosotros, Padre Señor, en Padre. este momento, aunque estemos separados de nuestros hogares, en nuestros Sí, trabajos, pero por el poder del Espíritu nos Santo nos unimos. unimos en este día, Señor, para Espíritu pedirte Santo. sanidad para nuestras Aleluya. vidas, Señor. Si hay condiciones, si hay diagnósticos, Señor, si hay problemas de enfermedad, si hay problemas en nuestros Santo cuerpos, Señor, en poderoso. nuestros sistemas inmunes, Señor, hoy tu mano de Sana. poder se mueva a favor de Mira, nosotros, quien porque sea. nosotros levantamos nuestras manos y reconocemos que todo es posible para ti, Aleluya. Señor, cuando levantamos nuestras manos, Señor. Y declaramos, Señor, que si Mira, hay enfermo entre poderosa. Aleluya. vosotros, que tu unción Tú ahora que sea sana, derramado sana, sobre ellos, desde sana, su libera, cabeza hasta las quita, plantas de sí, sus pies, toca. Señor. Que tú Holy hagas Spirit, una sí, obra de Padre, tú. sanidad, de liberación, Señor.
y todo lo que al hombre ha dicho, no puedes, no vas a hacer, no vas a poder, lo reprendemos ahora y declaramos, Señor, que En tu el nombre poder de se hace Jesús. fuerte en en el nuestras nombre de debilidades, Señor. Gracias, en el Señor. nombre de Gracias te damos, Jesucristo. Señor, por tu fortaleza. Te pedimos, Señor, que mientras estamos pasando por momentos de prueba, mientras estemos pasando por momentos difíciles, que tu Espíritu Santo, Señor, sea la persona llenándonos de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Todo para que podamos entendimiento, mantener la Señor, fe aleluya. de quién eres tú, Señor, y quién somos nosotros en ti por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y Gracias, declaramos tu Señor, mano de poder gracias por cada hermano que se ha sobre conectado, cada uno de Señor. vosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén, amén y amén. Dios te bendiga en esta tarde, en esta mañana. Bendiciones para ti. Créale a Dios en tu Amén. situación, créale a Dios en tu circunstancia. Dios es el Dios de toda sanidad y sepa que Dios está por ti. Dios quiere que tú seas sano, pero mientras tanto, dile, Señor, tu poder se perfecciona en mí y tu gracia es suficiente Sí, para mí. Señor. Y te aseguro que Dios no te va a dejar en vergüenza, porque a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Dios te bendiga en esta mañana. Bendiciones para ti. Nos preparamos para despedirnos y te anunciamos y te recordamos que mañana tendremos un tiempo especial a la 1 de la tarde, donde tendremos el pastor Efraín trayendo una palabra del Señor y hablaremos sobre el corazón de misiones para nuestra iglesia en este año 2026. Así que sin más preámbulos, si no hay más preguntas, si no hay más testimonio, nos despedimos de este tiempo. Nos pasamos unos 20 minutos, pero Dios sabe todo. Estos son 20 minutos invertidos en la presencia del Señor. Así que un abrazo para